Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar algunos nuevamente aquí compartiendo con nosotros, otros por primera vez. Pero gracias por participar en la mañana de hoy en una de estas conferencias que llevan una trayectoria que hemos ido desarrollando, que es mirando cuáles son las preguntas, las interrogantes y cuáles son, si podemos, definir los retos para el futuro. Y en ese proceso hemos ido pasando, primero estableciendo cuál es la radiografía del presente, que es lo que ocurre ahora, y entonces hemos entrado a analizar una serie de áreas, tratando de proyectar qué pasará en esos diferentes sectores de nuestra sociedad. Primero, la relación de poder, de libertad de los individuos, tendencias específicas sobre asuntos de agua, de alimentos, energía, tecnología, comunicaciones, educación, salud, trabajo, desigualdad. Todas esas hemos tratado de establecer una base y una mirada hacia el futuro para ver cuáles son las tendencias. En el día de hoy queremos examinar, mirando al futuro, cuál es el o los elementos esenciales para hacer una evolución positiva de nuestras sociedades. Así que entramos en el mirada hacia el futuro del presente, que es lo que conocemos como la sociedad del conocimiento, de la cual todos ustedes son parte, mirando hacia el futuro a ver si necesitamos entrar en una era de la sabiduría y la diferencia entre los dos. Empezamos con una mirada retrospectiva un tanto de esta era del conocimiento y el progreso que se ha suscitado. Y aquí utilizo una cita de este estudioso, Byron Reese, que en su libro nos plantea que seas rico o pobre, vivas en el mundo desarrollado o en desarrollo, la vida es mejor y más fácil. La vida es mejor y más fácil ahora de lo que era hace un siglo conforme a cualquier índice. O sea, de cualquier manera que usted lo mida, va a llegar a la conclusión que la vida ahora es mejor y más fácil, sea con la expectativa de vida, si miramos los parámetros de mortalidad infantil, de enfermedades, las horas de ocio que tenemos cada uno de nosotros, el acceso a la educación, los conceptos de igualdad, de gobierno propio, de oportunidad, la ley y el orden, la riqueza, confort, tecnología, acceso a información o cuidado médico. Cualquiera de esas métricas, de esos parámetros que usted quiera utilizar, llega a la conclusión de que estamos mejor ahora que lo que estábamos hace un siglo. Eso es lo que se plantea aquí. Sin embargo, tenemos que reconocer que tenemos grandes deficiencias todavía. Estamos mejor que antes, pero tenemos grandes deficiencias. Por ejemplo, se puede producir alimento para una población mundial mayor que la actual. O sea, tenemos el conocimiento. Estamos en la era del conocimiento, tenemos el conocimiento para hacer esto. Sin embargo, a pesar de esto, 1.000 millones de personas padecen de hambre. Una deficiencia de que tenemos el conocimiento, pero todavía 1 billón de personas padecen de hambre. Reservas de agua. Se podría suministrar agua potable a toda la población. Sabemos cómo hacerlo. Tenemos el conocimiento, sin embargo, 1.200 millones no tienen acceso a agua limpia a través del mundo. El déficit de agua y salubridad podría reducirse a la mitad con dedicarle solamente 5 días del presupuesto militar actual. Lo que gastamos en 5 días, si utilizáramos eso y lo gastáramos para los problemas de agua y de salubridad, podríamos reducir ese problema en la mitad. 5 días de eliminar el gasto militar. Sabemos cómo minimizar la mortalidad maternal. Sin embargo, 500.000 madres mueren durante el embarazo o parto cada año. Sabemos cómo prevenirlo. Sin embargo, está ocurriendo esto. Sobre 2 millones de niños menores de 5 años anualmente mueren de neumonía, de pulmonía. Sin embargo, los antibióticos para contrarrestar esto cuestan solo 27 centavos. Sabemos cómo mantener los infantes y niños saludables. Sin embargo, cada año más de 9 millones de niños no llegan a cumplir 5 años de edad. O sea que lo que estoy planteando aquí es que sí es correcto que estamos mejor que antes. Correcto.
pero tenemos todavía grandes deficiencias. No a falta de conocimiento, porque conocemos para cada uno de estos problemas cómo hacerlo, sabemos cómo hacerlo. Y la pregunta entonces, ¿por qué no ocurre? Uso aquí unas interpretaciones del Dalai Lama, y no es cuestión religiosa, simplemente como un filósofo que se reconoce al Dalai Lama. Es esta adquisición de conocimientos y poder sin precedentes. Lo que tenemos hoy es conocimientos y poder sin precedentes en la historia humana, lo que nos coloca en una posición crítica en estos momentos. A mayores niveles de conocimiento y poder, mayor debe ser nuestro sentido de responsabilidad moral. O sea que entra aquí un elemento que no es solamente conocimiento, no solamente tener el poder de hacer grandes cosas, sino aquí hay una responsabilidad moral de cómo utilizar esos conocimientos y cómo utilizar ese poder. Y continúa, tenemos que responder con espíritu humilde, reconociendo no solo los límites de nuestro conocimiento, tanto el límite individual de cada uno de nosotros, en nuestra amplitud de conocimiento, como el colectivo, sino también nuestra vulnerabilidad a ser guiados por rumbo equivocado en el contexto de una realidad que cambia tan rápidamente. O sea que está admitiendo que, mire, tenemos que reconocer que tenemos límites y tenemos una vulnerabilidad que se nos puede dirigir de una manera u otra, positiva, negativa, buena, mala, y eso es lo importante. Este autor nos empieza a caracterizar los retos, los esfuerzos colectivos, y aquí están los retos que enfrentamos como humanidad: el mantener la paz, desalentar el terrorismo, coordinar políticas económicas para estimular el crecimiento global, luchar contra enfermedades, detener el cambio climático, repartir los recursos, batallar contra el lavado de dinero y el fraude, proteger las especies en peligro de extinción. Todos estos son bienes, retos o asuntos globales. Si ustedes miran esto no lo puede resolver una comunidad, o no lo puede resolver un estado, o no lo puede resolver una nación solo. Son retos globales. Y entonces vamos a mirar algunos de esos retos como a manera de ejemplo. Crisis de alimentos, el reto que representa el choque de identidades o civilizaciones, la inteligencia artificial y el reto del futuro de la vida, como lo vamos caracterizando. Imaginen un mundo de 9.000 millones de personas con agua limpia, alimento nutritivo, vivienda asequible, educación personalizada, cuidado médico de la más alta calidad y energía no contaminante y ampliamente disponible. Imagínense eso. ¿Se puede o no se puede? Imagínense eso, porque este es el reto mayor que tenemos ahora mismo. De nuevo, no es falta de conocimiento, este es el reto que tenemos ahora de cómo utilizamos esos conocimientos. Ya hoy se produce más comida de la necesaria para alimentar a toda la población humana. Eso es una realidad. En términos de producción de comida, hoy producimos más para alimentar a todo el mundo. En este reporte se cita de esta manera: el mundo hoy produce suficiente cantidad de granos para proveer a cada ser humano 3.500 calorías diarias. Esto es suficiente para que la mayoría de la gente sea gorda. O sea, no solamente producimos suficiente, sino producimos en exceso. Esa es una realidad de hoy. Y la pregunta entonces es: ¿por qué hay gente que se muere de hambre? Hoy en día es posible crear nuevas especies de plantas que den mayor rendimiento y sean menos susceptibles a enfermedades, a fin de maximizar la producción mundial de alimentos en un mundo donde una población creciente necesita alimentarse. La población está creciendo y necesita alimentarse. Los beneficios son obvios y fantásticos que nos da este conocimiento, esta tecnología. Melones de agua sin semillas, manzanas que se mantienen frescas más tiempo, trigo y otros granos inmunes a plagas mientras estén creciendo en los campos. Esto ya no es ciencia ficción, esto está ocurriendo, esto es algo que es actual. Y entonces lo resumimos de manera simplificada: el problema no es que no haya suficiente alimento.
en una era del conocimiento. El problema es cómo distribuimos los recursos para que todos puedan tener acceso a esos alimentos. Eso sería lo que identificaría la era de la sabiduría, que no es solamente tener, sino cómo le llegan a las personas. Para eso se requiere sabiduría. Otro reto. Continuamente estamos oyendo por los medios de las controversias, los conflictos, las guerras que están ocurriendo. Samuel Huntington es una persona que planteó una teoría que todo esto se trataba de un choque de civilizaciones, la civilización occidental y la civilización musulmán, arábica. Huntington define entonces estos choques a base de un elemento de identidad. O tú eres occidental o tú eres de la cultura árabe musulmán. La debilidad fundamental de este concepto del choque de las civilizaciones radica en su forma de dividir a la gente del mundo en categorías conforme a un subtema presuntamente rector de clasificación. O sea, si usted coge a los seres humanos y los divide por un elemento religioso en este caso, si usted coge y los divide, entonces sí hay conflicto. Pero piensen en el caso de cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes tienen unas identidades, unas identificaciones que son múltiples, que son a base de religión, sí, puede ser, pero también de género, también puede ser de profesiones, también puede ser de etnias o razas. O sea que cada uno de nosotros definimos nuestra identidad con múltiples elementos, no solamente uno. O sea, aquí no solamente somos cristianos o musulmanes, ¿no? Pues hay algunos que son masculinos, femeninos, viejos, jóvenes, y todas estas cosas es lo que añade la complejidad y permite entonces que haya una comprensión para evitar esas confrontaciones. Manera unidimensional de ver los pueblos del mundo, eso es lo que plantea Huntington. Y esto es un serio error epistémico y un enorme riesgo ético y político, porque si usted plantea esto así, no hay manera de llegar a acuerdos, no hay manera de ver el otro lado de la moneda de las otras personas. Tiene que haber puntos de conexión. Amartya Sen, que es un economista, premio Nobel, y su compañero autor, nos dicen que diría que la principal fuente de esperanza en la posible armonía en el mundo contemporáneo radica en la pluralidad de nuestras identidades. No que solamente tenemos una identidad, sino que tenemos una pluralidad de elementos en nuestras identidades, que se superponen unas a otras y se oponen a divisiones marcadas por una línea única y endurecida de impenetrable división. El problema entonces no es en reconocer la diversidad humana y de civilizaciones, que es la era, eso lo sabemos, lo conocemos, sino el problema es cómo reconocemos la pluralidad de nuestras identidades y aprendemos a vivir como conciudadanos globales. Eso requiere sabiduría. El emergente potencial para alterar la fibra de la vida y el novel diseño de los seres humanos vendrá acompañado por surgimiento de suficiente sabiduría como para enfrentar los retos que nos esperan. Aquí les describo solamente una cosa, que es bien dramática, pero que nos plantea cómo vamos a ser sabios en utilizar este nuevo poder. Durante toda la historia de la vida, estamos hablando de billones de años, una vida que comienza como células unicelulares, de una célula solamente, las bacterias. Durante todo ese tiempo y a través de todo nuestro planeta, que es donde conocemos la vida como la nuestra, hay una situación, una regla que se ha aplicado siempre a través de todo ese tiempo y a través de todo ese espacio. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tenemos como 10 trillones de células, cada uno de nosotros. Multipliquen eso por el número de personas que hay en el mundo hoy.
son sobre 6 billones de personas. Multipliquen eso por el número de células, porque la mayoría de las células que existen hoy no son las nuestras, que son las más complejas, son las bacterias. Y las bacterias en conjunto son mayores, no solamente en números, sino en volumen, que todas las células que nosotros tenemos. Así que multipliquen todo eso y van a llegar a unos números que son extraordinarios. Para mí se me hace hasta difícil comprenderlos. La realidad es que durante todo ese tiempo y a través de todo ese espacio y a través de todas estas células, ha habido unas reglas que no ha variado. Y es que toda célula viviente proviene de una célula anterior. Piensen sobre eso. Todas las células que existen, que han existido hasta ahora, vienen de una célula anterior. Esa es una regla. Nunca se ha roto. Excepto que hace par de años, un científico produjo vida que no proviene de otra célula. Este científico se llama Craig Venter, que también fue el que contribuyó para descifrar el genoma humano, que hoy cada vez se hace más sencillo, porque antes el primer genoma humano que se describió tomó años y millones de dólares. Hoy usted puede, para un bebé, obtener su genoma por alrededor de $1,000. Eso es lo que cuesta hoy. Pero ese científico hizo algo más importante que eso, que fue que creó vida de donde no había antes. ¿Cómo lo hizo? Pues lo hizo a través de una computadora. Y por eso se dice que esa célula, el padre o la madre de esa célula fue una computadora. Una computadora, se le ponen los elementos de un genoma humano, de un genoma, no era humano, de un genoma, de una bacteria, y se creó por primera vez de elementos de laboratorio una célula que no provino de una célula anterior. Proviene de la mezcla que se hizo con esa computadora que tenía información sobre el genoma. Por primera vez en toda esa historia aparece vida que no proviene de otra vida. Imagínense el poder que tiene esto. Ahora, como todo nuevo poder, se puede utilizar bien o se puede utilizar mal. Cuando se desarrolla la tecnología de la energía nuclear, pues se podía utilizar para el bien, para proveer energía para las poblaciones, para los humanos que lo necesitaran, o se podía crear una bomba para destruir. La misma tecnología, diferentes fines. ¿Y en qué se basa si nosotros vamos a tener la capacidad de desarrollar esta tecnología de la vida? Poder extraordinario, nunca antes ni siquiera pensado. Va a depender de la sabiduría que tengamos al aplicar esta tecnología. Inteligencia artificial, otra cosa que suena un poco a ciencia ficción, pero es realidad hoy en día. La vida parece hacerse más fácil con la ayuda de la inteligencia artificial y pronto podría hacerse mejor. Imagínense, equipos de computadoras. Le estoy pidiendo en muchas ocasiones que se imaginen las cosas, pero son cosas actuales. Cada una con una equivalencia de 100 doctorados trabajando 24/7 en asuntos tan relevantes como el cáncer, el desarrollo de la investigación de fármacos, extensión de la vida, combustibles sintéticos y el cambio climático. Imagínense qué revolución de la robótica cuando máquinas inteligentes y adaptables se encarguen de trabajos peligrosos como la minería, todos esos asuntos de mineros que se quedan atrapados en las minas, el apagar fuego, hacer soldaduras, la exploración de océanos y el espacio. Olviden por un instante los peligros de una superinteligencia automejorable. La inteligencia artificial general, que es lo que estamos hablando aquí, general, será el invento humano más beneficioso y significativo. Así es que lo ve este investigador.
Y dice más, algún día tal vez en nuestras vidas, y yo creo que en la vida de los estudiantes que están aquí, que son los millennials, un grupo o individuo creará la inteligencia artificial a nivel humano, comúnmente conocida como inteligencia artificial general. Y poco después, alguien o algo creará la inteligencia artificial más inteligente que la humana, conocida como la superinteligencia artificial. Y de repente encontramos 1000 o 10.000 superinteligencias artificiales. Estoy pidiendo que se imaginen esto. Difícil a veces. Todas ellas cientos o miles de veces más inteligentes que los humanos. O sea, cada una de ellas 100 o 1000 veces más inteligente que el ser humano. Trabajando sin cesar, porque estas computadoras trabajan todo el tiempo. No se van a dormir como nosotros. No paran para almorzar y desayunar y comer. No. 24/7 están trabajando. Trabajando sin cesar en resolver el problema de cómo mejorar su propia capacidad de crear superinteligencias artificiales. O sea, la capacidad va a ir aumentando exponencialmente a medida que todas estas computadoras con inteligencia artificial se van desarrollando. Quiero advertirles que la inteligencia artificial podría causar la extinción de la humanidad. Nos están alertando a esto. Pensemos, y aquí de nuevo va cómo nosotros utilizamos esto. Esto no es que va a ocurrir esto, pero que podría causar la extinción de la humanidad. Y explicarles cómo ese catastrófico resultado no es solamente posible, sino factible, a menos que comencemos a prepararnos cuidadosamente desde ahora. Aquí entonces entra de nuevo el concepto de qué vamos a hacer con esto, sabiduría. Es posible que hayan escuchado esta advertencia de hecatombe en relación a la nanotecnología y la ingeniería genética. O tal vez todavía no han asimilado por qué la inteligencia artificial representa una amenaza existencial para el hombre. Una amenaza mayor que las armas nucleares o cualquier otra tecnología que se nos ocurra. Una advertencia nos está haciendo aquí Barrett, una advertencia. No es para que digamos, pues entonces vamos a detener todo este desarrollo de tecnología, porque también históricamente a través del tiempo, cuando se inventan nuevas tecnologías, siempre hay temores. Cuando se presentó la tecnología de la electricidad a través de alambres que van en las paredes, pues había mucho temor y habían personas que se oponían porque decían que los niños se iban a electrocutar si tocaban las paredes. O sea, esos son temores que podría ocurrir si no somos sabios en cómo utilizar esto. Sistemas de informática lo suficientemente avanzados como para interactuar con inteligencia humana probablemente serán impredecibles e inescrutables todo el tiempo. O sea, ya no va a haber certeza. Esa falta de escrutinio se combinará con todo tipo de accidente que nace de la complejidad. Estamos viendo un mundo cada vez más complejo. Vamos rumbo a un choque. Nuestra especie luchará por su vida contra este problema. La posibilidad de perder el control de nuestro futuro ante unas máquinas que no necesariamente nos odiarán, pero sí desarrollarán comportamientos inesperados a medida que vayan logrando altos niveles de la fuerza más impredecible y poderosa del universo. Niveles que nosotros no podemos alcanzar y comportamientos que probablemente no serán compatibles con nuestra supervivencia. Toda esta descripción de Barrett es pesimista, sí. Es una que nos advierte de los peligros, pero lo tenemos que coger positivamente porque nos plantea que este poder extraordinario que está surgiendo ahora requiere que lo desarrollemos y lo utilicemos con sabiduría. Nos estamos ahogando en información mientras morimos hambre de sabiduría. Eso es lo que nos está diciendo sobre nuestra época ahora. Tenemos información, conocimientos, cada uno de nosotros puede coger su teléfono y accesar cualquier tipo de información que quiera de cualquier parte del mundo ahora mismo, instantáneamente. Eso está ahí. Estamos ahogados en información, mientras morimos de hambre de sabiduría. De ahora en adelante el mundo estará regido por sintetizadores, gente que pueda recopilar la información correcta en el momento preciso, analizarla críticamente
y tomar decisiones importantes sabiamente. Sabiduría. Este es otro estudioso que dice: las tareas humanas que han logrado ser las más adeptas a la computarización son aquellas que siguen procedimientos explícitos y codificables, tales como la multiplicación, para los cuales las computadoras de hoy exceden por mucho la capacidad humana en términos de velocidad, calidad, precisión y costo-eficiencia. Labores que han probado ser más complejas de automatizar son aquellas que exigen flexibilidad, juicio y sentido común, habilidades que solo comprendemos tácitamente, como por ejemplo el desarrollar una teoría para organizar un closet. En estas tareas las computadoras casi siempre son menos sofisticadas que los niños de edad preescolar. Ahora, yo no sé en el futuro, pero ahora, eso es así. Fareed Zakaria, que ustedes lo han visto a veces a través de la televisión haciendo comentarios, que dice que las habilidades más valiosas serán aquellas que sean únicamente humanas, las que las computadoras no pueden descifrar, pero añade de nuevo todavía. Posible que eventualmente con ese desarrollo exponencial lo puedan hacer. Entonces, el problema no es la capacidad de información o computación. Ese no es el problema. No es el problema que no conocemos, que no tenemos acceso a la información. El problema es cómo manejamos y dirigimos ese gran poder. Y eso es lo que caracterizaría, si así lo hacemos, la era de la sabiduría. La realidad de hoy es que durante gran parte de la historia de la humanidad, la vida ha sido un asunto restringido. Simplemente el buscar la manera de poder sobrevivir usurpaba la mayoría de nuestras energías. La brecha entre la realidad y el potencial que uno tenía era indudablemente amplia. En estos tiempos extraordinarios que vivimos hoy, ese abismo ha comenzado a reducirse. O sea que a través de toda esta tecnología, el hombre se está liberando de lo que podíamos considerar una esclavitud. Usted tenía que trabajar, laborar, esforzarse casi todo el tiempo que estaba despierto para sobrevivir. Menos ahora, pero piensen ustedes en esas sociedades más primitivas donde era continuamente simplemente para sobrevivir. La tecnología nos está liberando de esa esclavitud del trabajo para sobrevivir y nos está entonces presentando unos espacios para no solamente disfrutar, sino para nosotros desarrollarnos como a lo óptimo de los seres humanos. Dentro de nuestro alcance está la libertad económica. Eso es que no tengamos, y yo sé que en tiempos actuales pues es una pregunta que parece irracional, porque yo sé que hay mucha necesidad económica en estos momentos, pero dentro de nuestro alcance están la libertad económica, los derechos humanos, la libertad política, la transparencia, el libre flujo de información, la libertad de palabra y el empoderamiento del individuo. Todo eso lo podemos lograr. En un mundo perfectamente racional, si existe la posibilidad de escoger, se evalúa la probabilidad, la utilidad de todos los posibles resultados y luego se combinan para tomar una decisión. Esto en esencia es una manera racional, una manera científica de tomar las decisiones. Pero los humanos casi nunca tenemos alcance de todos los datos. No hay manera alguna de saber todos los resultados. Y aún si tuviéramos todos los datos, no tendríamos la flexibilidad temporal, como tampoco la capacidad neurológica para analizarlos todos. En vez, nuestras decisiones se basan en información limitada y muchas veces no confiables, como también son obstaculizadas por limitaciones internas y externas. Amartya Sen, de nuevo, este es un economista, pero tiene una tendencia filosófica, que nos define en su filosofía el progreso. ¿Cómo se mide el progreso? ¿Cómo se debe medir el progreso de las sociedades? Mayormente, si ustedes miran, los que plantean progreso, lo miden a través de ciertos parámetros económicos, el Producto Nacional Bruto, o el ingreso per cápita, o el nivel de
empleo y desempleo, etcétera. Casi siempre son económicas, aunque en algunos incluye parámetros de salud o de educación o de seguridad, etcétera. Ahora, Amartya Sen lo define el progreso como libertades. El libro de él se llama Development as Freedom, el desarrollo como libertad. No tener lo suficiente para beber o comer, no poder conseguir remedios para enfermedades tratables, no tener acceso a vestimenta, vivienda o cuidado médico asequible o a instalaciones sanitarias, estas son las principales fuentes de lo que él llama antilibertad. O sea, esto limita la libertad de los individuos. En algunas sociedades, digamos en África, pues no hay acceso a remedios para enfermedades tratables, que las conocemos, sabemos cómo tratarlas. Pues eso es una antilibertad, eso limita la libertad de los individuos. La abundancia se trata de crear un mundo de posibilidades, un mundo donde todos pasen sus días soñando y haciendo, no escarbando y recogiendo migajas. De nuevo, un mundo de posibilidades. Estamos hablando de visión, de qué es el potencial que tenemos. Donde hay visión, la gente prospera. Esa es una de las premisas que se establecen. Y entonces nos planteamos varias preguntas, anticipando el futuro. Vemos el desarrollo extraordinario de la tecnología, vemos el desarrollo exponencial de los conocimientos. Pero nos podemos preguntar, ¿esto augura, por ejemplo, un fin a la ignorancia, un fin a la enfermedad, un fin a la pobreza, al hambre, inclusive a la guerra? Podemos tener esa expectativa que con todos estos instrumentos y poderes podemos llegar a ese tipo de sociedad. Dependerá entonces de nuestra sabiduría, no solamente conocimiento. Y hay una diferencia, sabiduría y conocimiento. Y aquí hay el concepto de etapas de la transformación que estamos viviendo. Nuestra realidad, que presentan unos riesgos, unos retos, cambios rápidos, que requieren adaptación, que requieren innovación, que nos ha llevado a una sociedad de conocimiento porque conocemos mucho más que lo que conocíamos décadas atrás o más siglos. Pero esa última fase, que es transformarnos de esa sociedad del conocimiento a una sociedad de la sabiduría, que es lo que está planteado. Desde tiempos inmemoriales, Aristóteles nos decía, la sabiduría es la virtud intelectual. Y Séneca nos decía, la única libertad es la sabiduría. O sea que desde esos tiempos se reconoce el rol que representa la sabiduría en nuestra evolución. Y podemos decir que a lo mejor empezamos con una evolución, los primeros considerados seres humanos, el Homo erectus, que fue el que se levantó de transportarse en 4 extremidades a 2, y al poder transportarse en 2, liberó sus brazos y sus manos para hacer cosas que los otros animales no podían hacer. Esa fue una evolución. Una evolución más importante fue al Homo sapiens, que ya entonces es el hombre que desarrolla su inteligencia, tiene conciencia, puede analizar, puede comunicarse. Y la pregunta es si vamos a evolucionar al Homo sapienti. Ese término no existe, me lo inventé. Pero básicamente es para tratar de recoger el concepto del hombre sabio. Homo sapientis, no solamente Homo sapiens. Al siglo XXI se le conoce como la era del conocimiento. Hace falta que esta educación esté acompañada por valores y sentidos de responsabilidad. O sea, el ingrediente que falta o que tiene que añadírsele a todos estos conocimientos y todo este gran poder que tenemos ahora es los valores que rigen, los valores que van a determinar cómo utilizamos este poder y el sentido de responsabilidad. La sabiduría no es lo que sabes, sino lo que haces con lo que sabes.
Y aquí Einstein, que muchos consideran un sabio, yo también creo que es una de las mentes más extraordinarias que haya existido nunca, dice: el esfuerzo por unir sabiduría y acción se logra pocas veces y dura poco. O sea que no es tan fácil, no es tan fácil. Pero la sabiduría entonces está basada en el conocimiento. El conocimiento para la sabiduría es necesario, pero no suficiente. Requiere entendimiento, integra los valores y éticas y dirige a actuar hacia lo bueno. Hacia lo bueno, esto es una cosa ética. Tú dirigirte hacia lo bueno, no hacia lo malo. Y la manera correcta de aplicar el conocimiento. La sabiduría es una habilidad que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia en la experiencia propia, obteniendo conclusiones que nos dan un mayor entendimiento, que a su vez nos capacita para reflexionar, sacando conclusiones que nos dan discernimiento de la verdad, lo bueno y lo malo. La sabiduría y la moral se interrelacionan, dando como resultado un individuo que actúa con buen juicio. Eso es lo que queremos a final de cuentas. Así que la pregunta es, mirando hacia el futuro, ¿nos estamos encaminando a esa era de la sabiduría? Pues hay varias versiones. Aquí hay una versión pesimista. Comienzo con Byron Reese, que dice: desde los 1970 nuestro optimismo colectivo se ha ido debilitando. A causa de una tormenta perfecta de guerras, bajas económicas, desastres, nuestra disposición alegre se tornó sombría. La cadencia y la perspectiva de la vida cambió. La gente empezó a pensar que el futuro no iba a ser mejor que el pasado. O sea, cuando a veces hacemos reuniones con algunos de nuestros estudiantes, surge la percepción de que anteriormente siempre había la expectativa que los hijos iban a estar mejores que sus padres. O sea, esto es una visión progresiva. De hecho, los padres también tenían la visión de que sus hijos estuvieran mejor que ellos. Que esta posiblemente sea la primera generación de los estudiantes donde se le esté presentando un escenario que su vida sea peor que la de sus padres. O sea, que aquí hay un cambio de visión o expectativa. Los analistas declararon que cada generación subsiguiente sería la primera en tener un nivel de vida más bajo que el de sus padres. La escasez se convirtió en un vocablo. Piensen ustedes, todo lo que se habla por aquí es de escasez, no de abundancia. Vocablo de moda a medida que nos enfocamos en todos los problemas del futuro, no todas las oportunidades. Hemos estado hablando de oportunidades aquí anteriormente y no tanto de los problemas. Carencia energética, contaminación, vertederos, sobrepoblación, agujeros de ozono, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto puede ser, cuando empezamos a mirar todos estos problemas, que nos ofuscan ante la magnitud de lo que tenemos por delante. Pero no estamos mirando los poderes, los instrumentos que tenemos a nuestra disposición, que nunca estaban disponibles antes. Byron Reese nos dice, sin embargo, otra visión, y nos afirma que el futuro será sin ignorancia, enfermedad, hambre, pobreza y guerra. Y dice: apoyo estas afirmaciones con historia, datos y razón. El futuro que describo es inevitable. O sea que él nos da una visión optimista de ese futuro. Al Gore, candidato a la presidencia, vicepresidente en 2 términos, nos trae un cuadro optimista también. Nos dice: hay muchísimas razones para ser optimistas en cuanto al futuro. Al presente las guerras parecen estar disminuyendo. Cuando usted ve esto, usted dice: bueno, pero yo oigo a cada rato de guerras por todos sitios. Pero miren, cuando se examina, se analizan los niveles de los confrontamientos, las personas que mueren o han muerto en esos conflictos, esta era de ahora de nosotros es la más pacífica. Piensen en eso. Eso es así. Que no pensamos en los millones que morían en las guerras mundiales o todas las, aún en las civilizaciones antiguas, que morían miles y millones de personas. Esta es una época que sí tiene conflictos, pero es relativamente, comparada con esas épocas anteriores, más pacífica. La pobreza global va declinando. Esto es midiéndolo
por los parámetros económicos. Algunas enfermedades temidas se han conquistado y otras se han contenido. Ha aumentado la expectativa de vida. Pues mire, piensen que a principios del siglo XX, la expectativa de vida, inclusive aquí en Puerto Rico, pero la expectativa de vida hasta entonces era de 30 años. Puerto Rico a principios del siglo XX era no más de 40 y pico de años, y ahora estamos llegando a los 80, casi duplicando en un siglo la expectativa de vida. Los niveles de vida e ingreso promedio, al menos globalmente, están mejorando. El conocimiento, el alfabetismo, están propagándose. Hoy hay más personas que saben leer, escribir, comunicarse que nunca antes. Las herramientas tecnológicas que estamos desarrollando, incluyendo la comunicación por Internet, están aumentando en potencia y eficacia. Nuestro entendimiento del mundo, del universo o multiverso, no queremos entrar en eso, pero piensen que no solamente el universo, que es suficientemente complejo. De hecho, ha estado creciendo exponencialmente. Ha habido periodos en el pasado cuando los límites de nuestro crecimiento y éxito como especie parecían amenazar nuestro futuro. Ustedes piensen en algunos, no los jóvenes, pero algunos en la Guerra Fría, cuando tenían aquel reloj que decía estamos a tantos minutos de la extinción porque había una confrontación de potencias con capacidad nuclear. Pues estos eran periodos en el pasado cuando los límites de nuestro crecimiento y éxito como especie parecían amenazar nuestro futuro, solo para ser trascendidos por nuevos avances. Los grupos de tendencia positiva y negativa están ocurriendo simultáneamente. O sea que esto no es solamente tendencias positivas, sino que es una combinación. Y ahí es que viene el concepto de la sabiduría. La capacidad humana para el razonamiento moral se ha mantenido al ritmo del desarrollo del conocimiento humano y sus capacidades. Pero en la nueva era, en la ciencia biogenética, la brecha entre el razonamiento moral y nuestra capacidad tecnológica ha llegado a un punto crítico. El rápido aumento de conocimiento humano y las posibilidades tecnológicas que surgen de la nueva ciencia genética son tales que ahora resulta casi imposible que el pensamiento ético se mantenga al ritmo de esos cambios. O sea, la tecnología, la ciencia se está moviendo tan rápido que tenemos un rezago un poquito en los conceptos de ética aplicados a esas nuevas tecnologías. El asunto ya no es si debemos o no adquirir conocimientos y explorar su potencial técnico, más bien se trata de cómo utilizar este nuevo conocimiento y poder de manera más expedita y éticamente responsable. Y sigue el Dalai Lama diciendo, los cambios genéticos han ocurrido a lo largo de cientos de miles de años de evolución natural. Y sigue más adelante diciendo, la pregunta más urgente tienen que ver más con la ética que con la ciencia en sí, con aplicar correctamente nuestro conocimiento. El asunto medular es la relación entre nuestro conocimiento y poder por un lado y nuestra responsabilidad por otro lado. O sea que eso es lo que estamos enfrentando ahora. Y entonces, para resumir, le he pedido que estén hasta cierto punto imaginando lo posible, la posibilidad, la visión de un mundo mejor, porque tenemos los conocimientos y lo que nos falta es la sabiduría para implantarlo. Imagínense una humanidad que sea de seres humanos liberados del temor y la miseria. Podemos eliminar la miseria. Rebelión contra la tiranía y la opresión. Ya un ser humano capacitado, desarrollado óptimamente, puede resistir la opresión. La dignidad y el valor de la persona que se valora. Los derechos y libertades fundamentales que se reconocen. Seres humanos que nacen libres e iguales en dignidad y derecho y dotados de razón y conciencia. Ese es un mundo que nos podemos imaginar. Pero imagínate otra manera de verlo aquí a nivel de Puerto Rico. Un Puerto Rico saludable y educado, un Puerto Rico justo y en paz, un Puerto Rico de libertades y democrático, Puerto Rico familiar con nuestros niños primero, un Puerto Rico trabajador y productivo, Puerto Rico moral y sin corrupción, un Puerto Rico de gobierno eficiente y efectivo, un Puerto Rico de infraestructura de nivel mundial, en esencia un Puerto Rico próspero y feliz.
esa es la visión, está a nuestro alcance. Lo que tenemos que asegurarnos es que somos sabios en cómo utilizamos estas herramientas, estos conocimientos, estos poderes que son nuevos para el ser humano y cómo los aplicamos sabiamente. Muchas gracias.